chiquillos. Espero que todos y todas puedan estar bien en sus casas, que puedan estar tranquilos y tranquilas junto a sus familias y que si no es así, que las cosas vayan mejorando con el pasar de los días. Eh, lo que nosotros vamos a hacer a continuación y lo que vamos a trabajar en esta guía es que nosotros hoy día vamos a ir conociendo lo que es una infografía. ¿Ya? Y vamos a tratar, yo les voy a ir entregando más o menos la información acerca de qué es una infografía para que luego puedan desarrollar la actividad que va a ser que ustedes van a tener que hacer su propia infografía. Entonces, como propósito nosotros vamos a tener que los estudiantes van a aplicar distintas estrategias de procesamiento de la información en una infografía sobre algún tema que ustedes elijan. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, en este video nosotros vamos a tener distintas partes. A continuación yo les voy a ir explicando más o menos de qué se trata una infografía. Les voy a dar algunos ejemplos. Y finalmente les voy a explicar cuál va a ser la actividad que ustedes van a tener que hacer. Ya chiquillos y chiquillas, entonces nos estaremos preguntando ahora qué es una infografía. Y en sí, una infografía es una combinación de elementos visuales y textuales que nos van a entregar información sobre algo. Entonces nosotros a partir de esto nos damos cuenta y tenemos que ser capaces de poder visualizar también que de repente no a toda la gente le acomoda aprender o informarse de la misma manera, ¿ya? Todos tenemos ciertos elementos que nos parecen más acordes o que nos son más cómodos para poder aprender sobre algo. Por ejemplo, hay gente que de repente le interesa o le es mucho más cómodo, más bien, leer. La gente que lee el diario, por ejemplo, recibe información de un texto y no tiene mayores problemas con eso. Pero va a haber gente que, por ejemplo, le va a acomodar mucho más el elemento audiovisual y prefiere ver noticias para informarse o ver un reportaje en la televisión. ¿Ya? Y en sí vamos a encontrar distintos formatos para poder informarnos, ¿ya? Como puede ser el auditivo, la radio, por ejemplo, puede ser el factor visual a través de imágenes, puede ser el texto, y también puede ser el factor audiovisual, como pueden ser las noticias, por ejemplo. Y podemos encontrar muchos más, en verdad, pero esos son algunos ejemplos, ¿ya? Lo importante entonces para nosotros ahora es que nosotros a partir de esto nos damos cuenta de que la infografía va a ser una nueva forma de poder recibir información y va a ser una nueva forma de poder aprender, porque va a mezclar tanto los elementos visuales con el elemento textual, ¿ya? Misma manera en que, por ejemplo, como nace el formato audiovisual, ¿cierto? Combinando lo visual con lo auditivo. La infografía en sí entonces va a combinar tanto la imagen como el texto. Y para esto, chiquillos y chiquillas, una infografía siempre tiene que ser súper llamativa. Tiene que integrar elementos que sean llamativos y sean interesantes para un lector. No suelen llevar mucha información como texto. Toda la información siempre va a ser súper precisa. Y los elementos visuales tienen que ser súper llamativos, como ilustraciones, gráficos, y jugar también un poco con el elemento visual a través de los tipos de letras que se usan, los tipos de colores que se eligen también para poder hacer esta infografía. Y para esto, chiquillos y chiquillas, yo encontré un video en YouTube, se los voy a dejar acá a continuación, se los voy mostrando, pero quiero que sepan que no es de mi autoría, pero nos va a ayudar a entender este video acerca de cómo se hace una infografía y qué elementos debiese tener. ¿Para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas,
Hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios de origen. Este video es de Joaquín Joya Montenegro y nos ilustra súper bien qué es una infografía, para qué sirve y cómo se debe hacer una infografía. A modo de ejemplo, entonces también les muestro dos infografías. Vamos a tener una infografía que es acerca de la diferencia entre el VIH y el SIDA, ¿ya? Se elabora entonces una infografía para poder nosotros explicar cuál va a ser esta diferencia, y vayan fijándose muy bien en los factores visuales y cuál es la información que se va entregando. Si ustedes me miran bien la infografía, se pueden ir dando cuenta que la cantidad de texto nunca va a ser tan alta, ¿ya? Y que el factor visual va a ser súper importante para poder entregar información. Se juega mucho con las letras entonces, y se juega mucho también con el tipo de imágenes que se va a ir entregando. Y la segunda infografía es acerca de si ustedes conocen o no sus fortalezas como estudiantes. Y esta fue elaborada por el gobierno, ¿ya? Y la Agencia de Calidad de la Educación específicamente. Y en ella se nos va mostrando, se nos incentiva a realizar un taller que había realizado el gobierno, y se indican los pasos a seguir para poder participar de esto, ¿ya? Entonces en esta infografía nosotros también nos podemos ir dando cuenta del factor visual, porque por ejemplo tenemos a dos estudiantes que aparecen en la imagen, ¿ya? Aparece el logo también de la Agencia de Calidad de la Educación y se va entregando toda la información, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, con estos dos ejemplos nosotros podemos ya ser capaces de darnos cuenta más o menos de cómo tiene que ser una infografía y de qué elementos va a incluir. Entonces, chiquillos y chiquillas, nosotros también tenemos que ser conscientes de poder visualizar por qué realizar una infografía va a conllevar un procesamiento de información, ¿ya? ¿Por qué va a ser esto así? Porque nosotros en una infografía, para poder realizar una infografía, lo primero que tenemos que hacer es recopilar mucha información. Porque cada vez que nosotros queremos informar sobre algo, tenemos que informarnos nosotros primero, saber qué es lo que vamos a comunicar, ¿cierto? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es recopilar información acerca de el tema que nos va a interesar y el tema que queremos informar, ¿ya? Y para poder realizar una infografía, una vez ya teniendo recopilada esta información, vamos a tener que realizar tres pasos principales, ¿ya? El primero va a ser que vamos a tener que seleccionar qué información es la que nos sirve y qué información es la que no nos sirve tanto para nuestra infografía, y vamos a tener que luego el segundo paso va a ser que tenemos que hacer una síntesis de esa información. Entonces nosotros también tenemos que ser capaces de resumir la información que recogimos, ¿ya? Y finalmente vamos a tener un tercer paso, el cual va a ser registrar esa información y llevarla a una infografía. Entonces, chiquillos y chiquillas, vamos a tener tres pasos que van a ser principales para elaborar una infografía, ¿ya? Va a ser seleccionar información, sintetizar la información y registrar la información. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes como actividad en esta guía? Como se los había adelantado, lo que van a tener que hacer es hacer su propia infografía,
¿ya? Pero esta infografía puede ser sobre 3 grandes temas, ¿ya? Ustedes tienen que elegir uno de estos 3, solo uno, ¿ya? Puede ser sobre coronavirus, puede ser sobre desigualdad en la educación y podría ser también sobre la biografía de algún autor o artista que a ustedes les guste, ¿ya? En la guía escrita les dejo algunos ejemplos de temas que podrían tratar, pero en verdad, chiquillos y chiquillas, ustedes pueden tratar cualquier subtema que les parezca relevante a ustedes, ¿ya? Pero tiene que ser sobre alguno de estos 3 aspectos que yo les había mencionado. Coronavirus, desigualdad en la educación o algún artista que a ustedes les interese, ¿ya? Entonces ahí ustedes van buscando datos, tienen que encontrar y buscar información, procesar esa información, como habíamos mencionado, seleccionar cuál va a ser la información que les va a servir para su infografía y cuál información van a tener que dejar de lado, ¿ya? Luego van a tener que sintetizar esa información y luego van a tener que hacer su registro de la información y elaborar esta infografía, ¿ya? Recuerden que esos siempre van a ser los 3 principales pasos para poder elaborar una infografía, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer entonces? Pueden hacerlo de 2 formas también, que puede ser de forma digital o puede ser de forma manual. Quienes tengan un poquito más de cercanía con la tecnología y con algunos programas computacionales, lo pueden hacer de manera virtual, si es que saben utilizar Photoshop, por ejemplo, o algún programa por el estilo, pueden hacerlo, ¿ya? Pero esto no es un requisito de ninguna manera, así que también lo pueden hacer de forma manual, ¿ya? Entonces pueden utilizar una hoja de blog o una hoja de oficio en donde ustedes vayan y puedan elaborar su infografía de manera escrita. Recuerden siempre sí que esto tiene que ser un trabajo súper creativo y con información precisa y bien entregada, ¿ya? Y este trabajo, chiquillos, me lo tienen que hacer llegar por Google Classroom, ¿ya? O si en verdad les complica mucho y no han podido conectarse a esta plataforma, me lo pueden enviar también a mi correo, que está en la guía, ¿ya? Y fecha máxima de entrega tienen el 7 de junio, ¿ya? Si van teniendo dudas, chiquillos y chiquillas, también menciónenmelo, yo les voy ayudando y les voy dando algunas ideas de cómo tienen que hacer este trabajo, ¿ya? Espero que les haya quedado claro y cualquier duda, reitero, comuníquense conmigo. Espero que estén súper bien y que espero que nos podamos volver a ver pronto.